San Marcos capítulo 9. Querido Dios, necesitamos tu ayuda para salir de nuestra condición de pecado. Pero te imploramos que aumentes nuestra fe para creer que tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 9. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y les llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaba con Jesús. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, al cual donde quiera lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él dijo: Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo: Desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El capítulo 9 de San Marcos presenta varios episodios. El primero de ellos tiene que ver con la respuesta a la pregunta que surge en la mente de cada lector de la Biblia al pasar por el texto que dice: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Este texto está ligado precisamente a los versículos subsiguientes, cuando hablan de la transfiguración de Jesús. Esa transfiguración donde aparecieron Moisés y Elías, donde sus vestidos se vieron blancos, resplandecientes, más blancos que la nieve, y donde se oyó la voz de Dios hablar desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd, fue una manifestación divina sobrenatural, fue una poderosa demostración del reino de Dios. Así que aquellos que estuvieron allí pudieron ver la manifestación del poder del reino de Dios que había venido sobre ellos. Pero luego está el caso del endemoniado. El endemoniado fue traído a los discípulos primero, pero los discípulos no pudieron echarlo fuera. Cuando el padre del endemoniado le narra esto a Jesús, Jesús compara a la multitud, aún los discípulos y al mismo padre del endemoniado, con el pueblo de Israel en la época de Moisés, que eran incrédulos, les faltaba fe. Y entonces dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Algo similar como la situación de Moisés. Pero ahora viene una conversación interesante. Jesús pregunta por ciertas particularidades, cosa que no hace Jesús en sus milagros. ¿Desde cuándo hace que el muchacho está en esta condición? Y el padre dice: desde niño, y le narra algunas situaciones por las que el muchacho endemoniado ha pasado. Ahora el padre de familia le pide a Jesús: ten misericordia de nosotros. Si tú puedes, ayúdanos. El Señor Jesús
ve que este padre tiene fe porque ha traído al joven, pero le falta más fe. Y entonces le dice, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces el padre, reconociendo que tiene fe, pero muy poca, le dice, ayuda mi incredulidad. Y entonces Jesús actúa y saca el espíritu malo de aquel muchacho. Bueno, el capítulo sigue mencionando acerca de cómo Jesús anuncia otra vez su muerte, habla acerca de la humildad, un requisito necesario para entrar al reino de los cielos, y también menciona la importancia de cuidar aquellos pasos para no caer en pecado. En este capítulo quiero resaltar esta parte de aquel padre con el diálogo con Jesús. El padre tenía fe, pero le faltaba fe. Por eso los discípulos no pudieron obrar. Pero también el Señor le dice a los discípulos, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Tenían fe, pero les faltaba una fe práctica, una oración que los llevara a una vivencia de relación con Dios. Estimado amigo, no sé si tú estás en la situación donde quieres orar por alguien que necesita que sea sanado, o si tú eres el que estás en una dificultad, tienes un problema, tienes un defecto de carácter, una debilidad y no has podido ser librado. Ahora tú puedes ir hoy a Jesús y puedes decirle, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Pero el Señor Jesús quiere que tú creas en Él, que tú creas que Él tiene el poder. Si tú crees, todo va a ser posible. La pregunta es, ¿crees realmente que Jesús puede librarte? ¿Que Jesús puede ayudarte? Entonces, todo será posible. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.